¿Sabías que uno de los medicamentos más recetados en el mundo para la diabetes tipo 2 tiene su origen en una planta usada por brujas medievales? Hoy te contaré la sorprendente historia de la metformina, un viaje que comienza en las raíces de la medicina natural, pasa por siglos de olvido y culmina como uno de los pilares en el tratamiento moderno de la diabetes. Una historia de descubrimiento, escepticismo, persistencia y, al final, esperanza. Todo comenzó con una planta llamada Galega officinalis, también conocida como ruda cabruna o lila francesa. Esta hierba se utilizaba en la Europa medieval para tratar diversos males, desde fiebre, infecciones, hasta síntomas de lo que hoy conocemos como diabetes. Los herbolarios notaban que esta planta ayudaba a reducir la cantidad de orina de los pacientes con sed insaciable y adelgazamiento progresivo, dos síntomas clásicos de la diabetes. Claro, en ese entonces no se entendía la enfermedad como hoy. Pero había algo en la Galega officinalis que tenía un efecto sobre el azúcar en la sangre. La planta contenía un compuesto natural llamado guanidina, una sustancia que sí tiene efectos hipoglucemiantes, que reduce los niveles de glucosa en la sangre. Pero había un problema. Durante los siglos siguientes, a medida que la química avanzó, los científicos intentaron aislar y probar la guanidina como tratamiento. Sin embargo, la guanidina pura resultó ser demasiado tóxica. Provocaba efectos secundarios severos, incluso la muerte en dosis relativamente bajas. Por eso, aunque se sabía que podía bajar el azúcar, fue descartada durante muchos años. Pero como suele pasar en la ciencia, la historia no terminó ahí. A principios del siglo XX, químicos europeos comenzaron a experimentar con derivados de la guanidina, intentando conservar su efecto beneficioso pero sin la toxicidad. Así nacieron las biguanidas, una familia de compuestos con estructuras similares, pero más seguros. Entre ellas se encontraban la fenformina, la buformina y la hoy famosa metformina. En 1922, el investigador Emil Werner y su colega James Bell sintetizaron la metformina por primera vez en Reino Unido, pero la molécula pasó desapercibida por casi 20 años. ¿Por qué? Porque en ese momento, toda la atención médica estaba centrada en un nuevo descubrimiento, la insulina, descubierta ese mismo año. Fue hasta 1949 que un médico filipino llamado Eusebio García volvió a estudiar la metformina. Notó que la sustancia tenía propiedades antigripales, pero en sus pacientes también observó una bajada en los niveles de glucosa. Algo le llamó la atención. La metformina era bien tolerada, no causaba hipoglucemia severa y parecía funcionar especialmente en pacientes con diabetes tipo 2. Esto llamó la atención de un médico francés llamado Jean Stern, quien decidió hacer estudios clínicos formales. En 1957, Stern publicó los primeros resultados demostrando que la metformina era un tratamiento efectivo y seguro para la diabetes. La llamó glucophage, que significa devorador de glucosa. A pesar de estos hallazgos, la metformina no fue adoptada de inmediato. En los años 60 y 70, otras biguanidas como la fenformina eran más populares. Pero había un problema. Muchas de estas otras biguanidas causaban un efecto adverso grave llamado acidosis láctica, potencialmente mortal. Con el tiempo, la metformina demostró tener menor riesgo de causar este problema. Aún así, en países como Estados Unidos, los organismos reguladores fueron muy cautelosos. No fue hasta 1994 que la FDA aprobó oficialmente la metformina para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en Estados Unidos, décadas después de su uso en Europa y América Latina. Desde su aprobación, la metformina ha revolucionado el manejo de la diabetes. Es uno de los pocos medicamentos que no solo reduce el azúcar en sangre, sino que también ayuda a bajar de peso en pacientes con sobrepeso, mejorar la sensibilidad a la insulina, disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares, incluso se ha estudiado en prevención de diabetes y algunos tipos de cáncer. Hoy, la metformina figura en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Se prescribe a millones de personas en todo el mundo y se considera el tratamiento inicial estándar para la diabetes tipo 2. ¿Y qué sigue para la metformina? Investigadores siguen estudiando su uso en nuevas áreas: envejecimiento, síndrome de ovario poliquístico, Alzheimer, incluso en longevidad. A pesar de tener casi 100 años desde su síntesis, la metformina sigue sorprendiendo. Todo gracias a una planta medieval, a la observación de médicos curiosos y a la perseverancia científica. La historia de la metformina nos recuerda que los grandes descubrimientos no siempre vienen de laboratorios ultramodernos. A veces vienen de una planta olvidada, de una tradición ancestral o de un investigador que decidió mirar un poco más allá. La metformina es más que un medicamento. Es un ejemplo de cómo la ciencia, la historia y la naturaleza pueden unirse para cambiar vidas.